¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. En esta ocasión tenemos una invitada especial que viene de Los Cabos para platicar con nosotros de su trabajo de investigación en diferentes líneas que ella se ha desenvuelto. El día de hoy vamos a tener un énfasis especial en un tema muy extraordinario que es sobre los piratas, o bien, de manera elegante, los corsarios. Y sobre todo su novela recién que ha tenido a bien que el día de hoy va a presentar. Ella es Laura Bueno Avilés. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Elizabeth. Muchas gracias por invitarme a este programa. Tanto tiempo de no verte y ahora Sí. venir a la capital del estado. Sí. Es un honor traer mi libro para presentarlo hoy contigo. Muchas gracias. El tema de hoy es Robinson Crusoe en Cabo San Lucas. El verdadero Robinson Crusoe en Cabo San Lucas, así como lo escuchan. Es verdaderamente una obra extraordinaria que Laura Bueno ha tenido a bien presentarnos el día de hoy. Es una faceta interesante de cómo hemos tenido en la península de la Baja California una serie de sucesos convulsionados de presencia filibustera, no nada más en el caso de Robinson Crusoe, sino de muchos más que han desfilado en esta travesía de la nao de China que ha tenido en la historia reciente de nuestra Baja California para recrearnos ese ambiente de los primeros indígenas, lo que fue los pericúes, como reciben en ese contexto a nuestro filibustero, nuestro corsario. Laura Guillermina Bueno Avilés nació en la Ciudad de México en una familia de abogados y escritores. Ella creció rodeada de bibliotecas, la de su padre y de su abuelo paterno, la cual fue su legado. La colección familiar de libros suma casi 10,000 ejemplares. Estudió desde kindergarten hasta preparatoria en la Academia Maddox, en el colegio fundado en 1912 por la británica Miss Jessie Sampson Maddox. Ahí le inculcaron el gusto tanto por la cultura de México como de la Gran Bretaña, tratándose de un colegio obviamente inglés. Los 24 de febrero, las estudiantes cantaban tanto el himno mexicano como el God Save the Queen, lo cual la hizo crecer en dos mundos diferentes. Escritores como Stevenson, Dickens, Kipling y Shelley fueron sus lecturas favoritas. Ella estudió en la Universidad Anáhuac la licenciatura de Derecho y se tituló como abogada en 1997. Fue socio del despacho Goodrich, Riquelme y Asociados en México y 7 años después se mudó a Baja California Sur con el Milenio. Ahí fundó el despacho legal Bufete Troncoso, de donde tiene 3 socios. Por el gusto de la lengua inglesa, en el año 2014 obtuvo su sello de perito traductor por parte del Tribunal Superior de Justicia y creó All About Words, empresa en donde se ofrecen servicios de intérprete, traductor, redacción y todo lo que tiene que ver con la escritura. Es miembro de la mesa directiva de la Fundación Los Cabos Children Foundation, asociada de Liga AMAC, ambas instituciones no lucrativas en favor de la salud y la educación. Aunque tiene varios hobbies, su favorito es escribir. Su primer libro lo publicó para conmemorar el bicentenario de la independencia de México. Se llama ¿En dónde está el ángel? Y su segundo, a la venta en Gandhi, actualmente en Los Cabos, se llama Secretos de una alcancía, del año 2019. Ambos son libros ilustrados que te llevan a un mundo ficticio en donde a través del arte y de personajes diversos se aprende sobre la historia de México. Escribió más de 35 artículos en la columna denominada del escritorio de Laura Bueno durante casi
9 años para la revista Tendencias. Nuevamente, bienvenida. Gracias. Vamos a iniciar nuestra charla platicando respecto a esta obra tan extraordinaria. ¿Por qué recrear ese pasaje de Robinson Crusoe en Cabo San Lucas? ¿Cuál fue la idea de tu proyecto? Pues inicialmente, como acabas de mencionar, la península de Baja California tiene mucha historia y muchos son los navegantes que han venido, incluso que no están ni siquiera registrados, ¿no? Sí. Entonces yo me iba a dar a la tarea de escribir sobre piratas o corsarios que han venido a estas aguas, pues desde antes de los españoles, incluso con la llegada de los españoles y después. Entonces encontré a los ingleses, hablando de mi vínculo con el país de la Gran Bretaña. Empecé a estudiar pues a Cavendish, después a Rogers, que es el que toca este tema, a Shelvocke, incluso al mismo Drake y a otros más que circunnavegaron el mundo incluso, y me encontré que uno de ellos, que es el capitán Rogers, en una de las travesías rescató en una isla del Pacífico Sur a un personaje que se llama Selkirk, Alexander Selkirk. Y cuando empecé a investigar quién era Alexander Selkirk, me di cuenta que él es el verdadero Robinson Crusoe. Sin Alexander Selkirk, Daniel Defoe no hubiera tenido nada que escribir. Y si bien es cierto, Robinson Crusoe es una obra literaria inglesa que ha pasado por muchas generaciones, casi nadie conocemos de Alexander Selkirk, o conocíamos. Sí, incluso yo misma me sorprendí de que el verdadero Robinson Crusoe haya estado en Los Cabos hace 300 años. ¿No es fantástico? Extraordinario. Entonces, en vez de dirigir mi enfoque hacia un libro de biografías de piratas, pensé mejor en hacer una novela sobre su vida. Básicamente, me di a la tarea de investigar, de leer los diarios o las bitácoras de viaje de los capitanes que, evidentemente en inglés antiguo y en lenguaje del mar, narraban todo lo que acontecía en su vida marítima. Entonces, ahí es en donde encuentro al Alexander Selkirk y me pongo a indagar en muchos libros de investigación de dónde era originario. Pues es Escocia, qué hacía en América del Sur, por qué se queda abandonado en una isla en el Pacífico en chileno, y a qué viene a Los Cabos, ¿no? Y después, por qué se hace un personaje tan interesante. Entonces, al no encontrar yo ni siquiera pues una película, una evidencia o más sobre Alexander Selkirk en Los Cabos, dije que hay una oportunidad, ¿no? Cuando no encuentras un libro, quiere decir que lo tienes que escribir, ¿no? Porque así rescatas la historia, y qué mejor que sea la historia de nuestra tierra, la historia de Los Cabos. Claro. Entonces, bueno, ¿qué puedo decirles de Alexander Selkirk? Que es un personaje fascinante. Si Robinson Crusoe les parece una historia que sorprende, Alexander Selkirk les va a sorprender aún más. Él es un navegante escocés, como lo mencioné hace un momento, que sale en 1703 con un grupo de corsarios con el destino de llegar a Cabo San Lucas, a encontrarse con el galeón de Manila. Si bien saben, el galeón venía de Filipinas. Filipinas era una colonia española, precisamente llamada por el rey Felipe, en donde salía la carga más importante del Imperio Español, la carga que venía de Asia, desde Japón hasta las Islas de las Especias. Entonces era un verdadero tesoro que al llegar a América, precisamente al puerto de Acapulco, pues se distribuía, se vendía, y lo que pasaba hacia Veracruz llegaba al rey de España ya después de muchas manos, ¿no? Pero la idea era Filipinas, Acapulco. Entonces, los ingleses bien sabían que ese barco iba a estacionarse, a estar en puerto en Cabo San Lucas, porque las corrientes marítimas que vienen de Filipinas no llevan a los barcos en línea recta hacia Acapulco,
los empujan con las corrientes marinas que básicamente te suben a Japón y luego tomas hacia el este con destino a las Californias y bajando por la corriente de las Californias terminas al sur de Cabo San Lucas. Entonces no había manera de que un barco que saliera de Filipinas no pasara por este territorio porque el mar así lo obligaba, ¿no? Entonces Cabo San Lucas era el lugar específico para avituallar el barco, para reparar las maderas dañadas. La gente se quería bajar a comer cítricos, venían enfermos de escorbuto, Sí. les faltaba la vitamina C. Entonces, precisamente los ingleses estaban ahí esperando el momento para quitarles la cereza a los españoles Sí. y llevársela a Gran Bretaña. Ellos no querían lesionar los barcos, querían básicamente regresárselos como regresárselos trofeo, como ¿no? trofeo. Y tienes un mapa mundi en la publicación extraordinaria que nos Gracias. ejemplificas cómo sale la ruta con rojo y cómo llega a San Francisco y cómo baja a Cabo San Lucas y cómo se regresa a Filipinas. Sí, Lo está- tienes recreado, sí. está extraordinario. ¿Cómo tuviste ese mapa? Bueno, en una tienda de mapas, precisamente en California, encontré ese mapa, lo compré para poderlo imprimir tantas veces en las novelas y me dijeron, tú puedes alterarlo, ponerle, quitarle. Entonces, el diseñador se dio a la tarea de dibujar con mi apoyo la corriente que seguían los galeones. Incluso, Elizabeth, para mi siguiente novela, que ya próximamente iniciaré, tengo un mapa, una réplica del original. Es un mapa de 1778, lo conseguí en una librería en Nueva York con la ruta del galeón. Ah, El papel es muy antiguo, parece como algodón y está trazado exactamente en la ruta del viaje y del tornaviaje. Y ahí uno de los capitanes ingleses ahí robó ese mapa de un galeón que atrapó en medio del Pacífico. Entonces, mira. yo no tengo el mapa robado, pero tengo la réplica del mapa robado. Es Ok. decir, ellos roban el mapa y después lo copian porque tenían que llevar evidencias y no podían quedarse con uno, ¿no? Esa es la réplica que tengo, está precioso y es un documento muy antiguo. Entonces, volviendo al Sí. tema, los ingleses ya sabían que Cabo San Lucas era el lugar donde tenían que llegar. Entonces, ¿cómo salían de Gran Bretaña? Cruzaban el Atlántico, cruzaban Cabo de Hornos y se detenían en una isla que se llama Juan Fernández, en el Pacífico chileno, precisamente a avituallar el barco, a reparar la madera de nuevo, porque Cabo de Hornos es un cruce muy complicado, ¿no? Alexander Selkirk tiene unas diferencias con su capitán y le dice, oye, nuestro barco está dañado, no podemos seguir, se va a hundir, y el capitán le dice, pues no le va a pasar nada al barco, si quieres bájate, y Alexander pues se baja y reta al capitán y el capitán lo abandona. Entonces es precisamente en Juan Fernández el escenario en donde él permanece 4 años y 4 meses, pues pasándola dificilísimo, no había gente, gracias a Dios había cabras porque ya estaban ahí desde que Juan Fernández descubrió la isla, entonces de eso se pudo alimentar, estaba rodeado de mar, comía muchos langostas y mucho cangrejo, pero... Cabras pues, también tenía, ¿no? Cabras también tenía, unas eran sus mascotas y a otras se las comía. Cazó 500 cabras en 4 años y medio. Y no es que tuviera mucha pólvora, se le terminó la pólvora, él las cazaba con sus manos, como los hombres de las cavernas, entonces era un excelente cazador. Y él mismo lo dice, mi mejor versión sale de Juan Fernández. Entonces, básicamente esa estancia lo convierte en el verdadero Robinson Crusoe. Cuando él regresa a Gran Bretaña, después de un viaje de circunnavegación, Daniel Defoe toma su historia, y aunque Daniel Defoe siembra a Robinson Crusoe en el lado del Atlántico, por el río Orinoco, todo lo que leemos está inspirado de cierta manera en Alexander Selkirk, ¿no? No sé si tú has tenido la oportunidad Sí, de cómo leer no. el Robinson Crusoe. Es un libro, dicen que es para niños. En mi opinión, no es para niños. Hay versiones para niños. Esta es una versión para adolescentes o más bien adultos.
que te lleva a un análisis muy complejo de lo que es la soledad, de lo que es la sociedad, y realmente yo lo disfruté más bien a esta edad que de niña. De niña leíamos las versiones de Epopeya de muñequitos y te quedas con un Robinson Crusoe muy para niños, pero leer la novela, francamente, yo no lo hice de niña, y yo lo que sugiero es que se compren versiones que se adapten a la edad que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, volviendo a Alexander Selkirk, que es el que me lleva a escribir esta novela, quienes lo rescatan en esa isla para seguir con el viaje de circunnavegación son excelentes navegantes ingleses, muy experimentados. Uno de ellos se llama William Dampier. Él dio la vuelta al mundo, era su tercera vez. También era un buscador de galeones, nunca había conseguido uno, se le fue de las manos. Y venía en este viaje, pero dices, bueno, pues si se le fue el galeón, ¿para qué lo vuelven a subir? ¿No? Porque él era un experto ya en errores, entonces en este viaje venía a hacer aciertos, y el capitán Rogers lo trae con él, ¿no? Como su piloto. Ellos pasan una serie de aventuras desde Juan Fernández hasta Cabo San Lucas, que están narradas en 20 capítulos de este libro, y evidentemente, como nosotros somos de Baja California Sur, yo me di a la tarea de buscar las palabras más adecuadas para que en esos capítulos yo haga lucir lo que son los pericúes, que es una gente muy hospitalaria, las tierras, que actualmente la gente que viene a Baja California Sur se enamora de esas playas, del color del mar, de la claridad, del atardecer, del amanecer. Entonces, toda esa belleza que yo la puedo ver porque aquí vivo, necesitaba palparse en un libro de interés internacional, porque este libro está traducido al inglés. Yo hice la traducción, pero posteriormente contraté a una inglesa, una novelista, porque pues obviamente el lenguaje de la literatura debe ser expresado igual que el autor original. Entonces, yo lo que quiero es dar a conocer no nada más a nuestra gente, sino a todo el mundo, que existen historias, que Baja California Sur tiene mucha cultura y mucho que descubrir, y que nos pone en el epicentro, en el ojo del huracán, con una historia, con una gran revelación, que es la vida de Alexander Selkirk. Y la recreación que tú haces del entorno natural con los pericúes, que ellos se encuentran asentados en las orillas de donde está el agua dulce, que tú la mencionas muy claramente, ¿no? Ese oasis de agua dulce de San José del Cabo, donde se están asentados ellos para vivir, y donde en las primeras visitas de exploración que hizo Selkirk justamente para ir a presentarse con el jefe de la tribu, ¿no? Es extraordinaria, ¿no? Y también la vinculación que haces de todo ese paisaje desértico y del entorno natural de las plantas medicinales, con la presencia de Maquena, que viene acompañando a nuestro Robinson Crusoe. También es una parte muy bonita, ¿no?, que haces en... Sí, claro, como bien mencionaste, Maquena, los personajes del libro son personajes que sí existieron, ¿no? Que sí podemos encontrar sus biografías, sus vidas. Sin embargo, como escritor, yo tengo la última palabra en la novela y decir qué personalidad tienen ellos, ¿no? Porque ya aprendo a conocerlos después de tiempo, más o menos vas leyendo a la gente. Pero uno de los personajes ficticios es una mulata que se llama Maquena, rescatada en Guayaquil. No les voy a anticipar la historia, pero básicamente ella se dedicaba a la herbolaria. Es muy útil para los navegantes porque sabe curar epidemias, y a través de ella yo recreo una ficción que quizá pasó o no pasó, pero es posible, porque los hombres que encuentran mujeres en alta mar siempre las suben al barco, pues les ayudan de lavanderas, les ayudan para hacer las velas, cocineras, pero finalmente pues en la vida la gente se enamora, suceden cosas y nunca sabremos lo que Selkirk vivió en ese aspecto durante su viaje, pero
quizás sí conoció alguna mulata. Esta mulata se llama Makena, el nombre es creado por mí, pero sí tengo la lista de mujeres, hombres, incluso niños, que navegaban en la embarcación, ¿no? Porque ahí están los registros y hay gente pues de muchas nacionalidades, entonces las historias se entremezclan y solamente con leer el libro ustedes se darán cuenta. Sí. El asunto interesante aquí de mezclar la presencia de los pericúes y esa interacción que tienen de nunca haber visto a un pelirrojo de ojos azules, es muy interesante, y también el vincular esa perla tan hermosa de ese regalo que hace el jefe de los pericúes, y que se vincula con esa relación de amor que tiene Robinson Crusoe con Makena, hace ser un pasaje muy interesante también. Sí, claro, las perlas no las podemos perder de vista, son parte de la historia. Porque no era una perla común y corriente, era una perla... Era una perla muy grande, muy bonita, y las pericúes las tenían en sus tocados, ¿no? Así es. Entonces, cuando llegan los ingleses o incluso los españoles, las vieron como que tienen tantas joyas, esas me las debería yo robar. Pero los ingleses no las vinieron a robar. Estos ingleses, de cierta manera, aunque les llamen piratas, los españoles siempre les van a llamar piratas. Pero Rogers y su expedición, en específico Selkirk, no era el tipo de piratas que conocemos en el Caribe. Digamos que estos se encomendaban a la divina providencia, rezaban, no ponían sanciones o castigos a la tripulación de la manera que hacían los del Caribe, que eran unos violentos y depredadores totalmente. Entonces, ellos, si bien tenían un permiso de la reina para robar, la reina Ana, que era la monarca en ese entonces en Gran Bretaña, extendía las patentes de corso, que son estos documentos que en tiempos de guerra se expiden a una nación para atacar a otra nación en alta mar. Entonces, siendo España enemigo de Gran Bretaña por la guerra de sucesión, y también Francia enemigo de Gran Bretaña y aliado de España, pues los ingleses tenían su permiso para robar, su patente de corso, e iban buscando embarcaciones enemigas para llevárselas a Gran Bretaña, pero de ninguna manera ellos se creían piratas, aunque bueno, sabemos que sí lo eran, pero tenían una manera diferente de comportarse que los verdaderos piratas del Caribe. Incluso Rogers, el pirata que rescata a Selkirk, el capitán, pasan muchos años después que regresa a Inglaterra y lo nombran el gobernador de Bahamas, y le dice la reina: aquí vas a estar para que tú combatas la piratería, ya no queremos que haya piratas, tú les vas a otorgar el perdón a todos los piratas del Caribe, y mientras prometan no dedicarse a este oficio en el futuro, no los matas. Claro. Entonces, primero él era un corsario, un pirata, y después está combatiendo en contra de la piratería. Incluso el mismo Selkirk también. Selkirk muere en África, en las costas de Ghana, y él iba en un barco que creo que se llamaba The Weymouth, y entonces él también estaba destinado a combatir la piratería. Pero es como en la vida puede cambiar la forma, ¿no?, de ser de alguien por los sucesos, acontecimientos. Claro. Para quienes nos escuchan y nos están viendo, la publicación contiene una serie de citas conforme va uno leyendo la novela, citas que el autor amplía de una manera extraordinaria, ¿no? Le va dando a uno las referencias mucho más amplias respecto a los temas que ella va tratando en cada capítulo que nos va compartiendo. Y también tiene un apéndice al final de todas las banderas de los buques y todos los cruceros que se encontraban, y cómo le denominaban, los nombres que tenían. Hiciste una relación exhaustiva de todas las banderas, de todos los galeones, y cómo cambiaban el nombre. El que tomaron aquí, el galeón de Manila que tomaron aquí en Los Cabos, que cambió su nombre al Bachelor, ¿no? Y su bandera, y quién era su capitán. O sea, tiene una investigación extraordinaria. Tiene el nombre de los capitanes, que en aquella época eran los más famosos o los más interesantes.
tiene también un apéndice de mapas a color, aparte del que platicamos hace un momento. En sí creo que la novela, la trama literaria es interesante porque toca esas entrañas de nuestros primeros pobladores que fueron los pericúes en la zona sur, que para muchos resulta ser que eran, tenían una rebelión cuando llegaron los misioneros para evangelizarlos, tratarlos de incorporar a la sociedad, ¿verdad? Pero bueno, finalmente es una recreación muy interesante. Esta investigación, ¿cómo te acopiaste de las fuentes primarias para tener conocimiento de las banderas, los capitanes? Ay, bueno, creo que fue un trabajo, como dices, bien exhaustivo, mucha satisfacción para mí porque me gusta aprender, pero yo no sabía nada. O sea, yo cuando empecé este libro, yo lo único que sé es escribir bien, pero yo no me sabía ninguna historia. Y mis fuentes primarias son, ¿cómo me allegué de ellas? Durante muchos viajes, antes incluso de pensar en este libro, visito lugares y me llaman la atención los barcos de navegación. Entonces empecé a adquirir una cantidad de bibliografía. Ya cuando me doy cuenta quiero dirigirme entonces a los piratas, coincide un poco con la pandemia. Entonces yo ya no puedo viajar a museos. Claro. Pero sí a los viajes anteriores, por supuesto que me fui a mis fotografías y encontré bastante información. Entonces empiezo a comprar libros que te llegan por mensajería, y el internet fantástico, cómo han recopilado los museos en Europa, en México, tanta información, la han fotografiado. Entonces, básicamente yo pasaba horas en la computadora buscando desde las patentes de corso, los capitanes, los libros, los diarios. Sí dediqué, yo creo que la parte más compleja del libro es la investigación, porque todo lo que estoy diciendo en la novela está de fácil lectura, está muy No, y está sustentado, no es una ficción, está sustentado bibliográficamente porque tienes apéndices muy interesantes que yo creo que cualquier persona que desee explorar un poco, ¿será verdad o será mentira o será ficción? Bueno, le estás dando la referencia correspondiente para que investigue un poquito más, ¿no? Sí, claro, y como bien dices, los cuadros que están al final sobre los barcos, eran veleros en esa época que capturaban los ingleses, vienen los nombres de los capitanes y los barcos de qué nacionalidad eran y por qué les cambiaban el nombre y qué nombre le ponían. Entonces, para que el lector no se le haga una obra compleja, lo que se sugiere es, al tomar el libro, irse a la parte de atrás en donde están la lista de capitanes, mapas, para cuando ya lo empieces a leer, ya conoces los personajes, que no solo son las personas, sino los buques, los veleros. Jesús María. Jesús María ese Jesús María y José. Y es donde andaba Selkirk, ¿no? Es donde andaba Selkirk, que anduvo en varios, y luego hasta le dieron el comando del galeón. Ya cuando lo incautaron, ¿no? Bachelor, y le dan ahí una posición, y después se enferma el capitán Rogers y le manda a llamar y le dice, regrésate al Duque, que era el buque insignia, porque yo no puedo conducir. Y él navega de la India hacia África como el capitán del Duque. Entonces es una historia fantástica. Yo creo que... ¿Cómo subsiste ese señor, ese capitán, con un balazo en el cachete que le sale por el otro cachete y le desmonta la mandíbula? Es increíble, ¿no? Yo creo que él subsiste porque esa tenacidad y deseo de querer ver atrapar al galeón, ¿no? Y creo que Selkirk le contagió eso, porque lo que trae esta tripulación en ese viaje se llama Esperanza. La esperanza viene de la tierra de Selkirk, porque es el moto. Pero ellos quemaron naves. Ellos quemaron naves, dijeron, bye bye, San Lucas, ya nos vamos, porque no... Era mentira que el galeón iba a venir. Exacto. Cuando de repente van viendo las banderas. Eso, esa parte del capítulo, creo que es 18 y 19, yo las puedo leer y volver a leer. Y aparte, si te transportas a ese escenario, es muy emocionante. Cómo ven al galeón y cómo lo acosan y cómo lo abordan.
pero todo está basado en la esperanza que solamente Selkirk le pudo dar a Rogers. Por eso, Sí. por eso no cayó el capitán. Y el botín, platícanos el botín, qué Sí, maravillas. pues el botín yo me sorprendí porque también conseguí la lista del botín. Sí, sí, sí. Platícanos el botín. Pues sobre todo eran especias muy caras como el clavo de olor o la canela, que solamente venían Que era de lo Asia, máximo, ¿no? era La lo ruta de las máximo, especies la que le ruta de las llamaban, ¿no? especies. Y también tenían sedas chinas, algodón, todo lo que son las tapetes persas, biombos, concha nácar. El hilo de oro de las... El hilo de oro, exactamente. Traían zapatos ya hechos, algodón para hacer velas. Era toda una tienda departamental en el área de blancos, ¿no? Pero qué blancos, ¿no? Qué telas tan finas tenían. Y obviamente tenían cuestiones que América pagaba muy caro porque llegaran a su territorio. No podemos hablar de mucho oro, pero todo lo que tenían valuado en oro les dejó una gran inversión. No, pues terminaron millonarios, ¿no? Sí. Interesante porque en el siglo XVIII tenemos los contratos en el archivo histórico donde Porfirio Díaz subvencionaba a la ruta de la nao de China, que tocara puerto en La Paz, y luego en San Francisco. Era Manila, Filipinas, Hong Kong, o sea, todavía en el siglo XVIII. Él seguía. ¿Siguió? Ajá, sí, claro. Qué interesante está eso. No, sí, es extraordinario. Porque, y finalmente sigue. Ahorita estamos todos conectados, el mundo se ha globalizado y tú fácilmente puedes ordenar una mascada de seda china y que te llegue en 7 días, ¿no? Sí. O aquí las encuentras. En esa época encontrar una mascada como la que viene en uno de los capítulos, que la tenía la mulata, bien. con esos dibujos de la flor del loto, del pez nadando en el estanque, aquel dibujo que te refleja la historia milenaria de los asiáticos, era una joya. No se conocía algo así tan suave en América. A la inversa también, en Asia no conocían, bueno, el chocolate viene de México, ¿no? El cacao. Entonces todo lo que llevaban de América al otro lado del mundo era valiosísimo. La plata, ¿no? Sí, toda la plata de aquí del Triunfo iba para China. Sí, y los chinos. Toda la plata iba para China. Ajá, y los chinos rápido acuñaban sus monedas. Fíjate. No, hay historias fascinantes. Yo les puedo mostrar una y estoy segura que en los próximos años esto va a ser parte de una colección, que me sigo con otros corsarios, con otros piratas y sobre todo sin perder de vista que esto sucedió, porque una cosa es que sí tengan ficción mis libros, pero reflejan en su mayoría la realidad. De lo que fue, lo que fuimos en una ocasión, ¿no? Exacto. Y Cavendish, ¿por qué? Porque fue el primero, ¿no? El más corsario, más tremendo, Cavendish, ¿no? Sí, no puedo compararlo con Rogers porque yo creo que era demasiado violento. En 1587, él captura un galeón después del quinto intento en el Pacífico cerca del Arco y se lo lleva a la bahía del Médano en Cabo San Lucas, pero no tiene hombres para transportarlo a Gran Bretaña. Es una gran frustración porque ¿cómo les podía mostrar en Inglaterra que él había llegado con un barco? Entonces él toma todo el tesoro o lo más que puede tomar y sumerge el barco, el galeón lo sumerge en el puerto, ahí en Cabo San Lucas. Ah, caray. Y se pierde el galeón porque no se lo pudo llevar. Interesante. Esto no le sucedió a Rogers. Rogers llevaba... No, se lo llevó completito. Una gran tripulación, exacto. Pero Cavendish seguramente, bueno, ya ha de estar deshecho ese barco, pero al fondo de la bahía en Cabo San Lucas, en donde corren las cascadas de arena, sí, ahí ha de estar todo el oro que traía ese galeón. Interesante, Sí. Algún día tocaré a Cavendish, nada más él es antes de Rogers. Claro. Y ahorita yo voy a continuar con los del siglo XVIII. Extraordinario, ¿no? Pues esperaremos la colección que sigue de este extraordinario pasaje de Cabo San Lucas, la presencia y esa vinculación tan extraordinaria que haces de los primeros pobladores, de los pericúes, recreando toda nuestra flora y fauna, interesante la presencia de Maquena, que viene también a describir y dibujar toda la flora
de sudcaliforniana, ¿no? Muy bonito, la verdad, esperaremos próximamente también tus aportaciones de otros temas que también estás construyendo, sobre todo lo de la perla de la reina Isabel. ¿Nos das un intro, por favor? Ah, claro que sí. Bueno, esta es otra entrevista que tenemos pendiente, pero en los años pasados me he dado la tarea de buscar el origen de la famosa perla, de la reina, de la corona. Que está en la corona imperial británica. He conocido muchas personalidades, la embajadora inglesa Corinne Robertson, ahora ya cambió el embajador, pero aún así estoy en contacto con Benjamin John y con los archivos históricos. Incluso escribí una carta a la monarca, a la reina de Inglaterra, esperando alguna respuesta de si la perla está en su corona todavía, si salió del Mar de Cortés. Y sí me respondieron de Buckingham Palace, creo que algún día te mostré la carta. Se disculpan porque se tardaron unos 4 meses en responderme, pero se les hace interesante la pregunta y me dicen que me dirija a los archivos históricos para seguir investigando sobre la perla. Era más fácil preguntarle a la reina y que él, pero todavía no tengo la respuesta. Yo sigo investigando en los archivos, ya estamos en la documentación sobre perlas que han venido de otros lados del mundo, pero en eso llegó la pandemia, Elizabeth, entonces tuve que suspender mi comunicación y ya en cuanto reanude yo mi viaje a la isla que me gusta, que es la Gran Bretaña, podré conseguir más información. Pues muchas gracias, agradecidos de tu presencia en el programa. Estaremos al pendiente de tus continuaciones, de tus capítulos, de tus nuevas novelas y gracias. Agradecida, No, al contrario, y yo también agradecida con toda la gente que de alguna manera me ha abierto espacios para que esto sea, pues, público. Claro. Y mi intención, sabes, no solamente es una novela, sino que se haga una historia para la pantalla grande, que Los Cabos salga en la pantalla grande y que se coloque a los piratas del Pacífico con historias muy similares y del nivel de las del Caribe, porque claro. Si bien existen, todavía no se producen, entonces buscaremos producir esa película. Muy bien, gracias. Gracias.